Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Empecé a hablarlo por Españanita y hoy Agenda Nacional tiene varios temas de sumo interés que tocar. Pero antes que nada, y como uno de los episodios de este desastre de gobierno que estamos sufriendo los dominicanos en manos del PLD, bueno, pues nos dieron un apagón en el circuito de 24 horas ahí en Bellavista esta mañana. Cuando yo llamé me dijeron que estaban cambiando un transformador y que la energía volvería a las 12. Se lo llevaron a las 9:20. ¿Cómo sabían que vendría a las 12? Es un apagón programado por lo que siempre han hecho, ¿no? Y nosotros lo que pagamos, porque nosotros pagamos el servicio de energía que recibimos mal y caro, bueno, tenemos que seguir sufriendo las consecuencias de todas las cosas que se dijeron, sobre todo cuando se dijo que todo iba a tener solución porque la economía de mercado iba a resolverlo todo. Bueno, la economía de mercado exige y establece como premisa una competencia. ¿Dónde ha habido aquí competencia en el asunto de energía? Lo que ha habido es que el monopolio que estaba en manos del Estado pasó en manos privadas ahora para que hagan lo que ellos quieran con nosotros, ¿no? Y todo eso se disimula con que estamos modernizándonos, ¿no? Y el último tollo es lo de Punta Catalina, esa enorme inversión donde trajimos a los fascinerosos del Brasil, que se suponía que iban a tener el financiamiento del Banco del Brasil, y resulta que cayó preso el presidente de la empresa, los ejecutivos de la empresa, todos los intermediarios de la empresa, incluyendo al que venía acompañando el paquete, ¿no? El asesor de la campaña del presidente para la reelección, Joao Santana. Todos están presos allá en el Brasil. Casi se llevaron de encuentro a Dilma Rousseff, que es una inocente de la corrupción que dejó Lula, que ya tiene un pie en la cárcel en el Brasil. Pero de eso se trata, de eso vamos a seguir conversando, porque muchos de los problemas que estamos viendo aquí en la República Dominicana, incluyendo este fraude electoral, tiene que ver con la perspectiva de problemas profundos y serios contra los que han estado haciendo del manejo del Estado una repartición corrupta. Y me estoy refiriendo a todos estos ejecutivos del PLD, que todos tienen una riqueza visible, pero ahora resulta que están comenzando a salir las cosas. Se dice que hay más de 2.000 funcionarios del Estado que no han dado su declaración de bienes, a las cuales les obliga la ley. Y ahí hay ejecutivos, o sea, funcionarios del Poder Ejecutivo, hay legisladores, hay ejecutivos municipales, de acuerdo a lo que ha salido. Pero definitivamente no cumplimos con la ley, no cumplimos con nada. Y desde luego que si no cumplimos con la Constitución de la República, ¿cómo vamos a cumplir con la ley? Y por cierto, voy a tratar de conquistar a Juan Manuel Castillo Pantaleón, a ver si quiere venir una vez por semana, así como va a venir Reyes Fortunato a hablarle a todas las comunidades de base de la sociedad dominicana, a ver si se organizan en entidades, o sea, pequeños movimientos
de ámbito municipal, a ver si trastornamos todo este tollo político que tenemos en manos de los grandes partidos que se han corrompido todos, porque abandonaron todo su compromiso con la nación para hacer entonces de las aspiraciones electorales una coyuntura para optar a la repartidera del pastel nacional. Bueno, pues resulta que hay 2,000 y pico de funcionarios que deberían estar destituidos en primer lugar y algunos de ellos presos, porque resulta que entre los que no han dado declaración de bienes hay nada menos que ejecutivos de compra de entidades del Estado. ¿Y cómo usted va a tener un ejecutivo de compra de una entidad del Estado que no haya cumplido rigurosamente con ese precepto que se persigue la corrupción con eso? O sea, la idea de que haya que estar dando declaraciones de bienes cuando usted entra y cuando usted sale es para demostrar que no se le pegó a usted nada, ¿eh? Y desde luego que ya hace tiempo que aquí no se puede pensar en reproducir aquella marcha que ideó Uslar Pietri en Venezuela, y me perdonan el término, que él llamó la marcha de los pendejos. Él quería decir con eso que todo lo que habían pasado por funciones del Estado y no se les había pegado nada. Entonces él quería organizar una marcha por las calles de Caracas, que desde luego sería minoritaria, ¿no? Cuando entraron en crisis precisamente los dos grandes partidos, los adecos y los copellanos. Y yo recuerdo aquella forma de análisis que nos hizo un conductor de taxi llevándonos desde Caracas a Maiquetía, al aeropuerto, y conversando con él le preguntábamos, bueno, ¿y cómo está esta situación? Me dice, bueno, los adecos nos han convencido de que los copellanos son unos ladrones y los copellanos nos han convencido de que los adecos son unos ladrones, y esto aquí solamente se arregla con una mano dura. Bueno, pues la mano dura le llegó y fue precisamente Chávez, porque hace tiempo de esa conversación. Pero fíjense cómo el pueblo es capaz de sintetizar una situación de corrupción de sus valores, y en ese caso se estaba hablando de la política, y lo planteó correctamente. Y estamos presos por todo lo que estos partidos que se corrompieron, como se han corrompido los de aquí, le estaban mintiendo a los venezolanos, pero los venezolanos se daban cuenta. Y ellos bautizaron entonces el entendido que tenían los dos grandes partidos para repartirse la corrupción, como acaban de hacer ahora el PLD con el PRD. Ese gobierno compartido, ese es un gobierno de compartir la corrupción. Bueno, en Venezuela le pusieron la conchupancia. Fíjense que bien buscado el término. Están chupando juntos. Bueno, aquí hay una conchupancia ahora entre el PLD y el PRD. El PRD, lo que queda el pedazo del PRD que tiene Miguel Vargas Maldonado, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo esta democracia que va a llevar de que unos diputados que han pasado por tribunales de los Estados Unidos por razones de narcotráfico, y le vamos a llamar a esto democracia. Aparte de que hay una lista más larga, ¿no? Pero hay dos casos que se mencionaron con sus nombres y apellidos en la prensa nacional y están ahí supuestos a tomar posesión el 16 de agosto. Y eso va a pasar aquí en la República Dominicana. Nosotros vamos a consentir eso, los dominicanos, que se sienten ahí dos criminales a legislar, a parir leyes para nosotros. Y nos vamos a tragar eso. Bueno, estamos repitiendo el ejemplo de Venezuela. Ahora resulta que aparte de los 2,000 funcionarios de todos los niveles, de todos los compartimientos del Estado que no dan su declaración de bienes, resulta que tenemos el expediente de las ONGs
ONG quiere decir organización no gubernamental. Y eso, pues desde luego, como muchas de las cosas que marchan mal, la importamos de los Estados Unidos. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché hablar de esa entidad, que se supone que no es gubernamental, lo escuché en inglés, NGO, Non-Governmental Organizations. Y yo dije, ¿y eso qué es? Entonces me explicaron, no, eso son entidades de la sociedad civil. De la sociedad civil. Bueno, no tardó un año cuando ya aquí teníamos ONGs. Y ahora resulta que las ONGs tienen una ley del año 2005, obra de Leonel Fernández, que sustituyó la ley 520, que era la orden ejecutiva 520 de la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924, que cuando ellos se retiraron se convirtió en ley dominicana. La ley 520, ¿qué cubría esa ley? Le daba estatus jurídico a entidades sin fines de lucro, y así se definía: ley para las entidades sin fines de lucro. ¿Y cuáles eran las entidades sin fines de lucro que se amparaban en esa legislación? Bueno, aparte de la Cruz Roja y entidades de asistencia, bueno, pues estaban los clubes sociales como los Rotarios, los Leones, se acogían a eso y entonces se le daba un estatus jurídico, pero no perseguían fines de lucro. Bueno, pues todo eso lo sustituyó Leonel Fernández con esa legislación del año 2005, con la cual se define lo que es las organizaciones no gubernamentales. Pero hay una enorme diferencia entre una organización no gubernamental y una entidad sin fines de lucro, porque todas esas organizaciones no gubernamentales sí persiguen fines de lucro. Lo primero es que están pegadas del presupuesto nacional, vaya usted a saber si persiguen o no fines de lucro, y tienen salarios, los ejecutivos. Cuando no se los paga alguna entidad extranjera que los convierte en agentes extranjeros, entonces resulta que si se registran conforme a esa legislación que parió Leonel Fernández en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, entonces esa entidad le da acceso nada menos que a los presupuestos de la nación. Y hemos tenido un proceso desde el 2005 hasta esta fecha de entidades que se han ido inventando y se han ido registrando y se han ido pegando del presupuesto de la nación. Pues de las últimas denuncias, junto con la de los funcionarios que no hacen la declaración de bienes, pues están las ONGs que nos rinden cuenta de qué hacen con el dinero que reciben del Estado. Es algo reñido totalmente con el concepto inicial de las entidades sin fines de lucro, porque aquellas estaban prohibidas de involucrarse en política. Y resulta que las ONGs, por su definición, que algún día, pues, si logramos, como hemos dicho, traer de contrapartida para examinar los aspectos jurídicos de este disparate de Estado de Derecho que tenemos, porque cuando no tenemos un disparate como el Código Procesal Penal, que lo único que hace es sacar libres y sin culpa a los delincuentes, pues sencillamente no cumplimos las leyes. Pero de eso tenemos que hacer un examen periódico como una contribución a tener un ojo crítico de la nación
porque resulta que las ONGs, conforme a la ley, pues sí pueden meterse en política. Es más, le define como su ámbito natural el que estén cuestionando las cosas que hace el gobierno, como que esa es una forma de enriquecer la democracia dominicana. Usted tiene entidades, departamentos del gobierno o el Congreso actuando, y entonces usted tiene una serie de entidades de la sociedad civil que se supone que es el pueblo dominicano, que se ha organizado para tener una visión crítica de lo que hace su gobierno, pero resulta que esas son gente que cuando no reciben salario del extranjero, entonces lo reciben del presupuesto nacional. Y entonces usted ve gente que entra a esas entidades y que siempre están opinando en la prensa, porque tienen acceso a la prensa, y siempre son las mismas, y pasan los años y usted ve las mismas personas. ¿Por qué? Porque esas entidades son bocinas de la voluntad extranjera, con sus funcionarios escogidos por sus condiciones. Bueno, voy a dejar para el final comentar la sustitución de nuestro cardenal, nuestro querido cardenal, como arzobispo de Santo Domingo, por el obispo que trajeron de San Pedro. Fíjense, aquí tenemos esta información del Listín Diario. ...467 ONGs ni reportan gastos ni sus ingresos. ¿Ok? Dice, esos 467 entes tienen un presupuesto de 310.676.529 pesos en 2016, según una lista que facilitó la Cámara de Cuentas, organismo fiscalizador del dinero erogado por el Estado Dominicano. Eso fue en el 2016, ¿verdad? O sea, eso es lo que han percibido hasta la fecha. Dice, con 467, o son 467 las organizaciones sin fines de lucro. No es verdad que no tienen fines de lucro, señor. Ahí hay entidades de servicio que cobran por lo que el servicio que ellos dan, pues entonces tienen lucro y además perciben un ingreso fijo porque están pegados del presupuesto de la nación, pero le siguen llamando sin fines de lucro. Pero ya esos son los periodistas, algunos despistados como el que escribe este reportaje. Dice que no han rendido informes de sus ingresos y gastos en lo que va de año, a pesar de estar obligados por la ley 122.05 a entregar las ejecuciones presupuestarias del dinero que reciben del Estado Dominicano. Esas 467 organizaciones tienen un presupuesto de 310.676.529 en el presente 2016, de acuerdo a un listado facilitado por la Cámara de Cuentas. Bueno, dice, las primeras dos instituciones que despiertan atención son la Federación Dominicana de ONGs, tiene 1.200.000, y la Coalición Rectora de Organizaciones No Gubernamentales, que tiene 300.000, que paradójicamente forman parte del listado de asociaciones sin fines de lucro incumplidoras. O sea que son entidades que se supone que son representativas del conjunto. Pero, óigame, todo esto es una charlatanería mayúscula. Y hoy en la prensa nos encontramos declaraciones como esta, en el mismo listín. Gobierno favorece excluir ONGs que no cumplen
ley. Y dice aquí, identifican más de 80 con irregularidades operativas. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dijo ayer que muchas veces son la propia sociedad y los medios los que salen en defensa de las entidades que incumplen las normas establecidas. El gobierno favoreció ayer la exclusión de todas las organizaciones no gubernamentales, ONGs, que no cumplen la ley al pasar por alto la presentación de sus informes de ingresos y gastos que deben comunicar a las autoridades. Mientras tanto, el Ministerio de Economía recomendó a varios ministerios y organismos la suspensión de transferencia de fondos a 88 asociaciones sin fines de lucro por presentar irregularidades operativas. Pero yo quiero decirle lo siguiente. Hace ya un tiempo, en esas indagatorias que hacemos algunos ciudadanos que nos preocupa la situación de deterioro que siente de nuestro país, que indagamos con el Ministerio de Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo sobre estas ONGs, y se nos dio un CD que lo vamos a revisar otra vez, porque la cantidad de ONGs que hay ahí, ustedes no lo van a creer, y todas están fijas con una porción variable del presupuesto nacional que lo perciben todos los años. Ahora, ¿qué hay ahí? Que yo recuerdo que los partidos políticos, cada uno de los principales partidos, los conocidos, han inscrito fundaciones. Yo recuerdo que hay una fundación Joaquín Balaguer, hay una fundación José Francisco Peña Gómez, y se supone que eso tiene y persigue educación política. ¿Qué educación política pueden estar dando en el reformismo? Eso tendría alguna vez ideología, nunca la tuvo. La ideología era la cabeza de Joaquín Balaguer, y aquello era un aparato que obedecía a lo que él pensaba, y el PRD terminó siendo eso, porque de cuando Bosch lo fundó, que se fue decantando y él se fue yendo, se fue del PRD al PLD, después en un momento dado el mismo Bosch se iba a ir del PLD y tuvieron que detenerlo ya al final, pero en definitiva ya el PLD iba dejando de ser lo que él quería que fuera, hasta que terminó ya después de la muerte de Bosch en exactamente ser lo que él no quería que fuera, que es esto que tenemos. Entonces, hay otra cosa. Yo vi un programa de televisión que es interesante, yo lo pongo para oír a los representantes de los partidos políticos, porque el programa se llama Noticias entre Políticos, y entonces ponen un tema y cada uno de los representantes de los partidos da más o menos lo que es la visión de su partido ahí sobre ese problema. Bueno, pues sobre estos asuntos tenían una enorme confusión, porque estaban confundiendo las declaraciones de bienes con los informes que periódicamente se supone que deben dar las entidades al pueblo dominicano. O sea, si usted existe, ¿para qué usted existe? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Entonces se hace una declaración, un informe que no tiene que ver con la declaración de bienes. Es la parte de bienes en la parte económica. Lo otro es la justificación. ¿Qué usted ha hecho? Si se trata de una entidad que se supone que está realizando una tarea, que les rinda cuentas. Eso se llama una rendición de cuentas. Mire, nosotros en este año hemos hecho tantas iniciativas, presentamos al Congreso tales y más cuales proyectos de leyes, hemos hecho tales y más cuales tareas, y organizamos tales y más cuales eventos. En fin, eso es una rendición de cuentas. Bueno, allí en
en esa discusión había una confusión y ahí había diputados que uno se supone que no son capaces de confundirse en Magnesia con Gimnasia. Bueno, pues antes de que se nos vaya el tiempo, yo quiero decir lo siguiente. El pueblo dominicano siempre tuvo en el cardenal López Rodríguez, que sigue siendo cardenal, pero ha dejado de ser el arzobispo de Santo Domingo, una voz firme en la defensa de los valores nacionales. Ahora nos han puesto un obispo que viene de San Pedro de Macorís, que los macorizanos lo querrán mucho, los capitaleños no lo conocemos, para que sustituya como arzobispo de Santo Domingo al cardenal López Rodríguez. Pero ¿cuál es la credencial que trae? Que él ha estado trabajando para los inmigrantes haitianos, y tenemos aquí entonces un nuncio africano que nos mandó el Papa, que fue el que seleccionó al sustituto de López Rodríguez. Bueno, yo creo que nosotros vamos a comenzar a ver problemas a partir de esta sustitución de López Rodríguez. Pero yo le vaticino lo siguiente: así como los evangélicos se le fueron adelante en la denuncia de la conspiración de la conjura de la fusión de República Dominicana con Haití, con esa denuncia valiente que hizo el pastor Ezequiel Molina el día 1 de enero de este año en el Parque Olímpico, y lo ha seguido después el episcopado dominicano católico con algunas declaraciones ya de cierta defensa de esos valores que se están perdiendo y que ahora parece que lo vamos a perder en la sustitución que se acaba de hacer. De modo que vamos a ver a dónde vamos a parar, y mientras tanto nos retiramos hasta mañana. Les hablo Leopoldo Espellananita. Hasta luego.